Le damos la bienvenida a todos ustedes hoy en esta mañana. Estamos contentos por su presencia, principalmente por aquellos quienes nos visitan hoy en esta mañana. Hablando de nuestros visitantes, si acaso usted nos visita por primera vez, gracias por haber escogido estar con nosotros en esta ocasión. Si acaso usted trae alguna necesidad espiritual por la cual usted quiere que nosotros le escuchemos y que podamos orar por usted, pero luego pues que se ponga en contacto con alguno de los ancianos de esta congregación. Si acaso usted ya tiene tiempo de estar visitándonos y ha entendido de que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de hacer todo lo posible para poder quitar el pecado que está sobre nosotros. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y por lo tanto debemos de quitar ese pecado de encima de nosotros. Cristo Jesús es el único medio por el cual podemos hacer eso. Juan capítulo 14, versículo 6, y también Hechos capítulo 4, versículo 13 nos enseña que Él es el único medio. Y usted ya entiende lo que tiene que hacer y está listo o lista, preparado para hacerlo, le invitamos que lo haga lo más pronto posible. Puede comunicarse con alguno de nuestros ancianos o nuestros ancianos en el momento de despedida. Dos de ellos pasarán para acá, para enfrente, que usted puede caminar hacia enfrente y puede darles saber de su deseo. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, le damos la bienvenida. Queremos que usted, si acaso nos anda visitando de otros lugares, que lleve saludos de esta congregación, a la congregación en donde usted es miembro, que esta congregación de Edinburgh le manda saludos a todos aquellos que se reúnen en el lugar en donde usted se reúne. Pero si acaso es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y aún todavía no ha puesto su membresía en una congregación y anda en busca para poder poner su membresía, queremos invitarle que nos considere. Si acaso usted desea poner su membresía aquí, le rogamos que hable con los ancianos para que así ellos le puedan dar más instrucción concerniente a la que usted debe de hacer. We're so thankful for the opportunity that God has given us this morning. We're so grateful to have each one of you with us here this morning, especially those of you who are visiting with us. If you are a first-time visitor, we welcome you. We appreciate you taking the time to be here with us this morning. If there's any spiritual need that you might have in your life, that you would like for us to pray for you, we beg you to get together with one of our elders to talk to them and to let them know in how we can best serve you in that capacity. However, if you have been visiting with us for quite some time and you already know that the Bible says that we have sin upon our life, because Romans chapter 3 and verse 23 makes reference that all of us have sinned and have come short of the glory of God. Therefore, sin has to be dealt with. And we know that the only one that can deal with sin is Jesus Christ. John chapter 14 and verse 6, and also Acts chapter 4 and verse 13 makes us aware of that. He is the only one that can give us remission of sins through His blood. And if you understand this, and if you know everything that needs to be done in order to reach that point, and you have made up your mind that you're ready to do those things, we welcome you to do it. If you need to speak to one of our elders, feel free to do so. Two of them will be up here in the front. As we terminate our sermon, you can come up to the front and talk to them, and they will give you more directions in what you need to do. If there's any member of the body of Christ that are visiting with us this morning, and you are a member of a local congregation, we ask that as you return to your local congregation that you will take greetings from this congregation. And also, if you are a member of the body of Christ
but you're looking for a place to place your membership, we hope that you will take us under consideration. We hope that in your consideration that you will be able to place membership with us. If you need to talk to one of our elders, feel free to do so. They will give you more directions in the things that you have to do in order to reach that point in your life. Hermanos y amigos, estamos en los domingos por la mañana estudiando un tema muy importante, un tema pertinente a nuestra vida. Y este tema lo hemos sacado de Génesis capítulo 4 y versículo 7. Es ahí en donde encontramos la frase, el pecado está a la puerta. Y la semana pasada estuvimos viendo que el pecado está a la muerte, que el pecado está a la puerta, y que el pecado tiene su naturaleza. Y estuvimos viendo la semana pasada concerniente a la naturaleza, lo que es el pecado. Y estuvimos viendo que primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 nos delinea por lo menos tres cosas en qué es el pecado en nuestra vida. Pero en esta mañana vamos a continuar con el mismo pensamiento, que el pecado está a la puerta. Pero en esta ocasión vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a las entradas, las vías por las cuales usa el pecado para entrar en nuestra propia vida. Once again, we would like to bring you to your attention that Sunday morning we are studying a main subject which is found in Genesis chapter 4 and verse 7. If you go to Genesis chapter 4 and verse 7, you will notice there that the author Moses is making reference to the fact that sin is at the door. In other words, sin is at the door and it can come into our life at any moment. Based on this main subject, we observed last week concerning what the Bible teaches and what sin is, the nature of sin. And we use John chapter 3 and verse 4 because there we notice that the Apostle John outlines three specific things that sin is. And I hope that you were able to take notes and now have a better understanding of what sin is. But this morning we're going to continue with the same subject matter, but we're going to be looking at the ends of sin. That is how sin can come into our life. And for that I want you to turn to 1 John chapter 2 because we will be reading verses 15 and 16. 1 John chapter 2 and verses 15 and 16. And notice what these verses says. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. En 1 Juan capítulo 12, versículo 15 y 16, note lo que el apóstol Juan nos dice concerniente a lo que vamos a estar estudiando. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a Dios en oración. Let us pray. Bendito y eterno Dios, le rogamos en esta mañana que usted nos ayude en este momento para poder entender estos versículos que el apóstol Juan nos ha escrito. Sabemos que fue un hombre inspirado por usted y que dentro de estos versículos, eterno Dios, encontramos algunas vías por donde entra el pecado en nuestra vida. Y le ruego que nos ayude a no solamente leerlo, entenderlo, pero estudiarlo detalladamente para que así tengamos un conocimiento pleno de todo esto.
esté con este servidor suyo mientras que proclamo tus palabras, eterno Padre. Esté con aquellos quienes habrán de escuchar, para que así, eterno Dios, pueda haber un entendimiento, una asimilación a tu palabra, eterno Dios, en su propia vida. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us at this time to come and to study that which the Apostle John has written within these two verses. We know that he was an inspired man. We know that you inspired him to write these things, Father. And in doing so, that we will be able to see some of the ways that sin enters into our life. And in doing so, Father, I ask that you will be with thy servant, that I may be able to herald the truth in such a manner, Father, that all of us can understand it. More so, Father, be with those that will be hearing your word, that they will understand it, but also assimilate those things in their lives in order that we may be able to glorify you in everything that we do. It is through your Son, Jesus Christ, es por medio del nombre de Jesucristo, que te pidemos todo esto. We ask all of these things. Amén. Aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15, hermanos, miramos nosotros algunas vías por donde entra el pecado en nuestras vidas. Y primeramente el apóstol Juan está tratando con el mundo en el cual vivimos. Es algo interesante de que cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jehová Dios fue quien crió el mundo y todas las cosas dentro de este mundo. Cuando leemos Génesis capítulo 1 y miramos nosotros la creación de Dios en aquel entonces y llegamos al versículo 31, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos enseña y todo era bueno ante los ojos de Dios. Es decir, lo que Dios había creado, lo había creado de una manera perfecta, y todo lo que Dios crió era perfecto. El hombre sabio, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, nos viene a recalcar este mismo pensamiento, que todo lo que Dios crió, lo crió de una forma perfecta. Ahí está hablando el ser humano. Sin embargo, miramos nosotros que incluye la perfección de todo. ¿Y qué podemos decir de Salmos 24, versículo 1? En donde dice la palabra del Señor que todo lo que está en el mundo, Dios lo ha criado. Salmo 50, versículo 11 y 12. Ahí la palabra del Señor nos enseña que Jehová declara: si yo tuviera necesidad de algo, no te pidiera a ti nada, porque todo lo que está en el mundo, yo lo he criado. En otras palabras, Dios diciendo que todo estaba a la disposición de Él, porque Él lo había creado para sí mismo. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, entendemos que el mundo fue creado por Dios. Sin embargo, leemos aquí, en Juan, 1 Juan capítulo 2 y versículo 15, que el mundo es una vía por donde entra el pecado en nuestra vida. Y la razón por esto es de que en Génesis capítulo 3 y versículo 1 adelante, miramos en donde el pecado viene a entrar a este mundo, tanto que el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 5 y versículo 12, que el pecado vino a entrar a este mundo por un hombre, y al entrar el pecado, entonces miramos que también entra la muerte. Y claro que es muerte espiritual y muerte física, de lo cual el apóstol Pablo se está haciendo referencia en ese entonces. Porque entrando el pecado, entonces ya podemos comprender 1 Juan capítulo 5 y versículo 19, en donde el apóstol Juan nos dice que todo el mundo entero está bajo el maligno siendo Satanás. El apóstol Juan declara en Juan capítulo 12 y versículo 30, en donde dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo vuelve a recalcar en Juan capítulo 14 versículo 31, que Satanás es el príncipe de este mundo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe el libro a los Efesios,
capítulo 2, y versículo 1 al 3, dando a entender que nosotros, es decir, el cristiano, ha recibido una vida nueva porque se ha despojado de la vida anterior. Dice, una vida que antes vivías siguiendo la corriente de este mundo, como hijo desobediente bajo el poder de la potestad del aire. Se está refiriendo al príncipe de este mundo, a Satanás. Y a consecuencia de esto, de que ahora el pecado reina y que el pecado ha tenido su entrada en este mundo, entonces tenemos textos como Santiago capítulo 4, versículo 4, en donde nos declara que usted y yo no debemos de amar a este mundo, porque si amamos a este mundo, entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Es que el pecado abunda en el mundo. En el mundo, como dice Lucas capítulo 8, versículo 14, encontramos los afanes, encontramos las riquezas y encontramos los placeres. Estas cosas son las cuales nos llevan al pecado, nos llevan a una distancia entre Dios y nosotros. Tanto que cuando esto ocurre en nuestra vida, entonces ya no tenemos una relación íntima con Dios, así como la tuvo Adán en aquel entonces. La Biblia dice que Adán y Dios caminaban juntos en el jardín, pero cuando hubo pecado en la vida de ellos, Adán y Eva se escondieron de Dios, ya no tenían esa intimidad, ya no existía esa relación entre ellos, porque el pecado había entrado en la vida de ellos, y por lo tanto se vinieron a distanciar de Dios. Eso es lo que el pecado hace en nuestra propia vida. Cuando nosotros debemos amar al mundo, nos viene a distanciar de la relación que nosotros un día teníamos con Dios. Y esto es lo mismo que dice el texto de Eclesiastés, que lo vuelvo a recalcar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, que Dios creó al hombre perfecto, pero fue a causa de sus cosas que él hizo contrario a la voluntad de Dios, sus perversiones, que lo vino a separar de la relación que tenía con Dios. Cuando uno se dedica su vida al mundo, entonces vamos a ver de que el mundo nos separa de Dios, porque en el mundo solamente vamos a encontrar los afanes, las riquezas y los placeres de este mundo, que nos llevan solamente a una separación de Dios, y por lo tanto el mundo es una vía por donde entra el pecado. Es por esto que usted como cristiano y yo como cristiano necesitamos que tener cuidado. Sí, vivimos en este mundo, pero este mundo no es nuestro hogar. Nosotros solamente somos peregrinos, es decir, somos personas que caminamos por este mundo. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 11 nos da a entender de que somos una gente que solamente estamos caminando por este mundo, pero este mundo jamás habrá de ser nuestro hogar. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y yo no sé de usted, amigo, hermano, pero es a donde yo quiero ir. Y estoy seguro que usted también es a donde usted quiere ir. Y por lo tanto, si queremos ir a este lugar que llamamos cielo, que la Biblia llama cielo, entonces no debemos de tener comunión con este mundo. Porque teniendo comunión con este mundo, como dice 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14, nos venimos a separar de Dios. Y esto es lo que seguramente usted y yo no queremos. Whenever we look at John chapter 2 and verse 15, we notice that one of the things that John is making reference to is concerning the world. And as we look deeper into this verse, we notice that the world is an entrance to sin within our life. Now, it might be a little bit ironic, because whenever we mention the world, whenever we mention earth, whenever we mention the place in which we live, we notice that God was the creator of all of this.
Whenever you go to the book of Genesis chapter 1 and 2, you will notice that it is God that has created this world. Especially when you go to verse 31. Genesis chapter 1 and verse 31, you will notice there that verse says, and everything that was created, it was good unto God. In other words, what God created was good. Whenever we go to Psalms chapter 24 and verse 1, we notice that the whole world and everything therein was created by God. It belongs to God. Psalms 50 and verse 11 and 12. We notice there that Jehovah God is making reference to the psalmist, that if he was ever in need of something, he would not ask him. Why? Because the whole earth belongs to God. He is the one that has created all of this. So therefore, I say that it is ironic that we read in the scriptures that the world is an entrance of sin into our life. And the reason why the Bible states this is because sin has entered into the world. When you read Genesis chapter 3 and verses 1 and following, you will notice that sin entered into this world when Satan deceives Eve. Paul makes reference to this in 2 Timothy chapter 2 and verse 11 and following. But Romans chapter 5 and verse 12 says that sin has come into this world, and because that sin has come into this world, death has also come into this world. And of course, the Apostle Paul is making reference to the spiritual death and the physical death, because we see both death within the Bible. We see the spiritual death, and we see the physical death as well. But sin has come into the world. And now we understand why 1 John chapter 5 and verse 19 says that the whole world is under the sway of the wickedness, of the wicked one, See, the wicked one is Satan. Because when you go to the book of John chapter 12 and verse 30, you will notice there that it is making reference to the prince of this world, which is Satan. And also he re-emphasized this in John chapter 14 and verse 31. The Apostle Paul makes reference in Ephesians chapter 2 and verses 1 to 3 that we were sinners, but yet a new life was given to us, and we know how we have acquired that new life as a Christian. But notice verse 2 and following. He says at one time we were following this earth. We were under the influence of Satan, and therefore we were disobedient children. So we notice that sin has entered into this world. We notice that Satan is in control of it. And therefore he is the one that makes possible that sin stays in this world. And it is a hindrance to our Christian life. Luke chapter 8 and verse 14 says that there are three things that the world has to offer us. And it says cares, and it says riches, and the pleasure of life. And whenever we read about this thing, these are the exact things that sometimes destroy our Christian life. It is these exact things that bring sin into our lives. It is a lure into our lives as a Christian. But remember that we are only passing through this world. That's why we should not love this world. Because in loving this world, we become enemies of God. James chapter 4 and verse 4 says that. We are sojourner people. We are just passing through this world. 1 Peter chapter 2 and verse 11 speaks of that. And therefore, since we are just passing through, we notice that our citizenship is not in this world, but it is in heaven. Philippians chapter 3 and verse 1. I don't know about you, but I want to make it to heaven. I want to go to heaven, because therein is where I want to spend eternity with Jesus Christ. And I know that you also want to do the same within your life. So therefore, we need to be careful that we do not love this world,
because this world has nothing to offer us. That is, that will benefit us as a Christian, that we will mature. Sin is at the door, and if we're not careful, it will come into our lives and bring destruction. Pero la segunda cosa que miramos nosotros aquí en estos versículos, hermanos, es que el pecado también entra por nuestros deseos de la carne. Es interesante que aquí en este versículo el apóstol Juan use eso, el deseo de la carne. Nosotros, como todos sabemos, estamos revestidos de carne. Fuimos formados y fuimos nacidos a este mundo y estamos revestidos de carne. Somos unas personas tricótomas, es decir, tenemos carne, tenemos espíritu y tenemos alma. Nuestra carne constantemente lucha en contra de nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 16 que la carne siempre lucha contra el espíritu nuestro. El espíritu nuestro anhela siempre las palabras de Dios, siempre anhela tener una relación con el Creador, porque el espíritu Dios lo ha dado para que así pudiera venir a nuestra vida y entonces establecer nuestra alma. El espíritu Dios lo ha enviado. Génesis capítulo 2 y versículo 7 nos habla de esto. Y por lo tanto el espíritu desea las cosas espirituales, pero la carne no desea las cosas de Dios. No desea las cosas de Dios. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. En Gálatas capítulo 5 y versículo 19 al 21. Ahí habla de varias cosas que el apóstol Pablo nombra deseos de la carne. Pero yo lo he quebrado y lo he puesto en 3 categorías, porque cada versículo habla de una categoría. El versículo 19 habla de cosas sensuales, el sexo. Esto es un deseo de la carne. Segundo, versículo 20, el apóstol Pablo habla de falsa religión. Eso también es un deseo de la carne. Y por último, la actitud de uno, versículo 21. Solo que hay 3 grupos, 3 categorías que el apóstol Pablo viene a dividir los deseos de la carne. Y estos 3 grupos son los que luchan contra nuestro espíritu y en ocasiones fracasamos y entramos en pecado, ya sea lo sensual, la falsa religión o nuestra propia actitud. Porque dice la Biblia que debemos tener templanza, pero nuestra propia actitud en ocasiones no nos permite dominar nuestra actitud. Y por lo tanto miramos nosotros que esto viene a que el pecado entre en nuestra propia vida. Y por lo tanto nos viene a destruir, nos viene a causar problemas, y así pues entonces nosotros venimos a cometer pecado en nuestra vida. Ahora, ¿cómo solucionar este problema? Bueno, la solución a este problema del deseo de la carne es de que nosotros vengamos a ser aún más espirituales, que vengamos a añadir a nuestro espíritu más habilidad, más fuerza, para que pueda combatir en contra los deseos de la carne, porque no se van a ir los deseos de nuestra carne, ahí van a estar, pero entre más poder tenga el espíritu, entonces podremos aplacar, suprimir los deseos de la carne. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 16, dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque la palabra, la cual viene a aumentar nuestra espiritualidad, la palabra de Dios, la cual viene a aumentar nuestra espiritualidad, nos viene a fortalecer, nos ayuda para que podamos nosotros tratar con este conflicto y esta lucha que tenemos en nuestra mente.
Recuerda lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? Y Santiago dice, vienen de nuestra mente. Es decir, en nuestra mente es un tal conflicto. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice, tal como piensa el hombre, así es. Si el hombre piensa cosas carnales, entonces así va a ser. Si el hombre piensa en cosas espirituales, así va a ser. La lucha es en nuestra mente. Pablo lo vuelve a recalcar en 2 Corintios capítulo 10 y versículos 4 y 5, que ahí realmente es donde está la batalla. No es contra carne, sino es espiritual. ¿Y dónde existe? En la mente. Por lo tanto, la palabra del Señor entonces es la única que nos puede ayudar. Y muchos entendemos esto, pero no nos esforzamos para llegar a ese punto. No tratamos de aumentar nuestro conocimiento para poder contrarrestar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, dice que no debemos de preocuparnos cuando vengan las tentaciones. Pongan atención, las tentaciones, porque Dios nos dará una vía de escape en toda tentación. Y me pongo yo a pensar, y pienso por usted, ¿cómo pues entonces da Dios la contestación? No se va a aparecer ante mí y decirme qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo pues entonces Dios me va a dar conocimiento para que pueda yo salir de esta tentación o tratar con la tentación que está delante de mí? Es por no la palabra. Entre más conocimiento tenga, mejor es para mí para poder huir de las cosas que están delante de mí. Que no fue así como Jesucristo le contestó a Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que desciende de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. La palabra es la cual nos habrá de ayudar. Porque recuerde, Satanás, que es el tentador, es lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4, y 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4, él es el tentador. ¿Y qué cree usted que va a usar para tentarnos? Recuerden, nosotros como cristianos, en un día, cuando andamos en el pecado, pertenecíamos a la potestad del reino de tinieblas. Este es el reino de Satanás. Hechos capítulo 26 y versículo 18 nos habla de eso. Y Efesios capítulo 2, versículo 3 también viene a recalcar este pensamiento. Entonces, si éramos propiedad de Satanás, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17, Satanás conoce exactamente cómo puedo yo caer, cómo me puede tentar para que yo así entonces pueda caer. Y noten, los deseos de la carne son concupiscencias que nuestra carne tiene. Es decir, un deseo, una ansiedad de querer hacer de querer hacer aquello lo cual es prohibido. Y Satanás entonces viene a plantar la semilla en nuestra mente que trabaja con nuestros deseos y que nace el pecado. Que no es lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 14 y 15. Dice que Dios no es un Dios de tinieblas, pero luego comienza a decir, ¿verdad?, que Satanás en cómo viene a plantar el pecado es que planta la semilla y viene a atraer y a seducir a nuestras concupiscencias, deseos carnales, para que así vengamos nosotros a ser atraídos y vengamos a aceptar el pecado, y aceptando eso, la semilla que Satanás ha plantado, dice, ¿qué? Muere. Pero es una muerte espiritual. Lea Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Es por esto que nosotros tenemos que entender que los deseos de la carne son peligrosos. Son peligrosos. Y todos los tenemos. Esas concupiscencias todos los tenemos. Tenemos que controlarla con la palabra de Dios. Y si no las controlamos, tarde o temprano, vamos a caer y vamos a llorar amargamente como Pedro.
porque entendemos que hemos pecado ante Dios y que le hemos fallado en nuestra vida por el pecado que ha entrado. Whenever we read 1 John chapter 2 and verses 15 and following, another thing that we notice here is the desires of the flesh. When we talk about the desires of the flesh, you need to understand that we are a trichotomy. We are people that have flesh, spirit, and a soul. And by us understanding the trichotomy that we understand that there is a war between the flesh and our spirit. Remember, the spirit has been given by God to us. Genesis chapter 2 and verse 7 makes reference to that. The spirit has been given by God. And the spirit wants spiritual things. It delights on the spiritual things. And it delights in the things of God. The flesh doesn't do that. The flesh wants the fulfillment of its desires. And whenever we look at the word lust, it is a Greek word that means that it is a very strong desire to be involved in things that God prohibits us from being involved in. It's a strong desire. And that's why there is conflict between the flesh and the spirit. When you go to Galatians chapter 5 and verse 16, you will notice there that Paul is making reference to the conflict between the flesh and the spirit. So if we know that we have this conflict within us, and don't tell me you don't have it, because you do have it. And if you don't have it, then you're either being guided by one or the other. You're either being guided by the spiritual things or by the flesh. But there is a conflict. And how can we find solution to this? Well, the Bible says that in order for us to resolve this issue, we need to be spiritual minded. That's why Paul says in Colossians chapter 3 and verse 16 that we are to build our mind. We are to bring our mind to an abundance of the Word of God within us. Because the Word of God is the one that is going to keep us from falling into sin. Remember what James chapter 4 and verse 1 says? That there is a conflict in our mind. And this conflict, once again, comes down the desires of the flesh and the spirit. Paul puts it this way in 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 and 5. That there is a battle within us. It is not a physical battle. It is a spiritual battle that is within our mind. And how we think, Proverbs chapter 23 and verse 7, is how we're going to act. If we suffice the lust of the flesh, then we're going to be carnal people. If we suffice the desires of the spirit, then we're going to be spiritual people. But that is how we deal with the desires of the flesh. You remember what Jesus Christ said to Satan in Matthew chapter 4 and verse 4? Man shall not live by bread alone, but from every word that proceedeth out of the mouth of God. That's Matthew 4 and verse 4. It is the Word of God. Paul says in 1 Timothy chapter 10 and verse 13 that we will be tempted. But with every temptation, there will be a way of escape. Now think for a moment. How is God going to provide us the way of escape? Is He going to present Himself before us and make us aware of the choices that we have to make? No. Our mind is going to make that choice. But it's going to be based on what we have put into our mind. And if we have read the Bible and if we have filled our mind with the abundance of God's Word, then it will give us a way of escape. You see, Satan is the tempter. Matthew chapter 4 and verse 3 makes reference to that. 1 Thessalonians chapter 3 and verse 4 makes reference to that. He is the tempter. And notice what James chapter 1 and verse 14 and 15 says. That the tempter plants the seed where? In the mind. And it is our lust within us
the fleshly lust, that we swallow that bait, and then once we do, then we are dead spiritually, because sin comes into our lives. James chapter 1 verse 14 and 15 speaks of that. So the lust of the flesh is another way in how sin comes into our life. And we need to be careful. We need to be careful not to give the lust of our flesh the will to let sin within our life. Pero también, hermanos, tenemos nosotros ahí, por último, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Todos tenemos ojos, algunos más débiles que otros, pues tengo que usar estas cositas, ¿verdad? Más débiles que otros, pero como quiera vemos. Y por medio de los ojos entra el pecado. Es por esto que Job dijo en capítulo 33 y versículo 1, yo he hecho pacto con mis ojos para no pecar. Tenemos que hacer pacto con nuestros ojos para no pecar. Porque por medio de los ojos podemos entrar en pecado. Los deseos de los ojos. Génesis capítulo 6 y versículo 2. Dice que los hijos de los hombres los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran bellas. ¿Qué pensarían al ver a aquellas mujeres bonitas? Pecado. Porque el texto nos dice, Acán, en Josué capítulo 7, versículo 14, dice que cuando fueron a la guerra, él vio aquellas cosas que él se quedó con ellas y fue y las escondió bajo su tienda. Y a consecuencia de ese pecado que Acán causó, ¿verdad?, no pudieron conquistar a una pequeña tierra llamada Ai. Muchos murieron. Y Josué se viene a poner de rodillas ante Dios y le comienza a rogar a Dios que por qué. Y Jehová Dios le dice a Josué, levántate, hay pecado en el campamento. Pero ¿cómo vino ese pecado? Por medio de los ojos. Por medio de los ojos. Y cuando David se levantó muy temprano en la mañana, según de Samuel capítulo 12, para caminar en su terrado, y que ve a aquella mujer bella, desnuda, bañándose, David pecó. Y a consecuencia de su pecado tuvo muchos problemas en su casa. Los ojos, los deseos de los ojos nos llevan al pecado. Y tenemos que tener cuidado para no dejar que el pecado entre en nuestra vida. One of the things that we notice in 1 John chapter 2 and verse 15 is the desires of the eye. The eye can lead us into sin. It can let sin come into our lives. For example, Job chapter 33 and verse 1 says, I have made a pact or a testament with my eyes not to sin. Because through our eyes we can sin. Whenever you read Genesis chapter 6 and verse 2, the sons of God, by looking at the daughters of men, sin. And then we go to Joshua chapter 7 and verse 14, where we notice that Achan sinned through his eyes. And because of that sin, him and his whole family were put to death. And then we notice King David in 2 Samuel chapter 12, that through his eyes he saw Bathsheba, beautiful woman, taking a bath, and that led to him sinning in his life. Yes, the desires of the eyes will make it possible for sin to enter into our life. And then there is the pride of life. And we all know that we should not be proudful people in life, but we need to humble ourselves so we can be exalted by God. James chapter 4 and verse 7 says that. Y luego también miramos que la vanagloria de la vida nos lleva al pecado.
Todos sabemos bien que necesitamos que ser gente humilde para que el Señor nos exalte en esta vida. Pero hermanos y amigos, considere bien lo que dice el texto. Hay 4 vías por donde puede entrar el pecado en nuestra vida. Por el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. ¿Qué de usted? ¿En dónde está? Si en esta mañana está luchando con alguna de estas 3 cosas o 4 cosas, le invitamos para que se arrepiente, para que arregle cuentas con Dios. Porque el pecado, si acaso no lo tratamos bien, nos va a impedir a que nosotros alcancemos el cielo. Nadie más conoce su vida, únicamente usted y Dios. Y si siente que tiene que arreglar cuentas con Dios en esta mañana, hágalo antes de que sea demasiado tarde. So this morning we have looked at 4 things through which sin can enter into our lives. The world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Where are you this morning, my beloved friend and brother in Christ and sister in Christ? Only you and God know your life, and you know what condition you're in and what you need to do before God this morning. Sin will destroy your life. Sin will keep you from reaching heaven. But the choice is yours. But if you want to take care of anything that's in your life right now that's hindering that, we invite you to do so as we stand and sing. Entonces ponemos de pie y cantamos un canto.